La fórmula para la fe. Ricardo Boto. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 17-21. En este pasaje podemos ver los 4 pasos que siguió Abraham para conseguir el hijo que deseaba. Si seguimos estos pasos también conseguiremos las cosas que deseamos recibir de Dios. Paso 1. Halla la promesa en la palabra de Dios. Lo primero que debes hacer es saber lo que Dios te ofrece. Es como ir a un restaurante, tú no pides un plato hasta que ves el menú. La pregunta es, ¿qué nos ofrece Dios? Segunda de Pedro 1, 3-4. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ofrece todo lo que pertenece a esta vida natural y todo lo que pertenece a la vida espiritual. Él ya nos dio todo. El verso 3 en la Biblia al día dice así, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda, es una frase que nos habla de vivir con plenitud y abundancia, disfrutando de todas las cosas que nos provee Dios. Es lo que escribió Pablo en 1 de Timoteo 6:17 cuando dijo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 de Corintios 2, 9-12. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hace años cuando estaba en la universidad tenía un amigo al que le estuve predicando por 6 meses sin ningún resultado. Finalmente tomé la decisión de no predicarle más, pues me parecía que perdía el tiempo. A las 3 semanas me encontré con él, y estaba repartiendo volantes para una campaña. Le pregunté qué le había pasado y me contó que se había convertido el domingo, y mientras conversamos él me mostró 1 Corintios 2:9 y me dijo, Ricardo, imagínate cuando estemos en el cielo, veremos cosas que ojo no vio ni oído oyó. Muchos creyentes hacen lo mismo cuando leen este pasaje, piensan en todas las cosas que tendremos en el cielo y dicen, oh, qué hermoso será cuando estemos en cielo, allá tendré un palacio más hermoso que el sol, mientras que aquí en la tierra estaremos sufriéndola con tristeza, dolor, pobreza y enfermedad como buenos peregrinos. No se dan cuenta que tan solo un versículo más adelante dice que Dios nos reveló estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó aquí en la tierra. Esas hermosas promesas son nuestras ahora, no tenemos que esperar a estar en el cielo para disfrutarlas. El verso 12 dice que Dios nos dio el Espíritu para que sepamos cuáles son estas promesas que Dios nos ha concedido. Juan 14:26. 26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos hace recordar las cosas que Jesús nos dijo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Juan 1, 1,14. 1 En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que se usa como verbo en estos pasajes es la palabra griega logos, que significa palabra. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Cada vez que tomamos la palabra de Dios para estudiar, le estamos dando al Espíritu Santo materia prima para que nos muestre las cosas que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, si quieres saber las cosas que Dios te ha concedido, debes ir a su palabra. En la Biblia hay 7.432 promesas y todas te pertenecen, solamente anda y busca la promesa que te promete lo que quieres recibir de Dios. Paso 2. Cree la palabra. Ya encontraste la promesa, así que ahora debes de creerla. Marcos 11:24. 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24, Biblia del pueblo de Dios. 24 Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Marcos 11:24, Nueva Biblia de los Hispanos. 24 Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas. Hebreos 11:6. 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De nada te sirve encontrar la promesa si es que no crees que ya es tuya. Dios ya te la concedió, si tú has creído que las cosas que le has pedido a Dios ya son tuyas, no hay duda van a llegar a ti. Debes acercarte a Dios sabiendo que hay un Dios que está a tu favor y que recompensa a los que le buscan. Marcos 9, 14-27. 14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. 15 Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. 16 Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? 17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. 18 El cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. 19 Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 20 Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. 21 Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. 22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. 25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 26 Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. 27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Aquí vemos a un hombre en necesidad, tiene un hijo endemoniado y enfermo, ha ido donde los discípulos de Jesús para ver si podían hacer algo pero no lograron nada. Entonces viene Jesús y el hombre le dice, mi hijo está endemoniado, y tus discípulos no han podido hacer nada pero si tú puedes hacer algo ven y ayúdanos. Jesús se molestó y le dijo, ¿cómo que si puedo hacer algo? Todo es posible para el que cree. Este hombre pensaba, los discípulos de Jesús no han podido, quizás Jesús pueda. Jesús le respondió, la sanidad de tu hijo no me corresponde a mí sino a ti, tú me estás tratando de echar la responsabilidad, pero la pelota está en tu cancha, tú eres el que debes creer. Estas palabras sacudieron al hombre quien le dijo, creo Jesús, ayúdame a estar firme. En ese momento el hombre se puso de acuerdo con Jesús y le abrió las puertas para que pudiese sanar a su hijo. Si hemos encontrado la promesa,
nos corresponde creer que ya es nuestra. Paso 3. No consideres las circunstancias adversas. Segunda de Corintios 4, 17-18. 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18 No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No debemos asustarnos ni derrotarnos cuando vemos una circunstancia adversa, la tribulación que pasamos es momentánea, leve y fugaz. Aunque sea real para nosotros, no pongamos nuestros ojos en las cosas naturales, sino en las espirituales, pongamos los ojos en las promesas de la palabra de Dios, las cuales nos conceden la victoria. Abraham no consideró las circunstancias adversas, no consideró su cuerpo ni su edad, solo consideró la promesa que Dios le había hecho y finalmente consiguió el deseo de su corazón, su hijo Isaac. Veamos lo que pasó con Pedro en el mar cuando enfrentó las circunstancias adversas. Mateo 14, 22-32. 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25 Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27 Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28 Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? 32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí está Pedro en medio de la tormenta, ve una silueta que camina en medio del mar y piensa con los otros discípulos que es un fantasma, y todos empiezan a gritar asustados, porque había una vieja superstición entre la gente de mar que si veían un fantasma caminando en medio del mar significaba la muerte de todos los ocupantes de la barca. Pero Jesús les grita no teman, soy yo, y Pedro le dice, Señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Al oír la palabra de Jesús, Pedro se tira al mar y empieza a caminar sobre el mar, cada paso que da está más cerca de Jesús, poco a poco se va acercando a él, mientras sus ojos están fijos en Jesús, pero de pronto se da cuenta que está caminando en el mar, empieza a ver las olas, el viento, la tormenta y empieza a hundirse, ha sacado sus ojos de Jesús y lo ha puesto en las circunstancias. Entonces grita, Jesús, sálvame, y Jesús solamente extiende sus brazos y lo recata. Su bendición estaba tan solo a un brazo de conseguirse, él había estado considerando las palabras de Jesús, pero el considerar las circunstancias adversas lo sacó de su bendición. Tantas veces estamos listos para recibir la bendición de Dios, pero al considerar los problemas y las circunstancias nos salimos de la bendición. Consideremos a Abraham, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham solo miraba la promesa que Dios le había hecho. No consideremos las circunstancias que nos rodean sino la palabra de Dios. Paso 4. Alaba a Dios por la respuesta. Esto es lo que hizo Abraham, él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto es lo que debemos hacer nosotros, si hemos encontrado la promesa, hemos creído que hemos recibido, y no estamos considerando las circunstancias adversas, ahora nos toca alabar a Dios por la respuesta. Primera de Tesalonicenses 5:18. 18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias en todo, no por todo, no le damos las gracias a Dios por los problemas, sino porque Él es fiel en darnos las cosas que Él ha prometido.
Filipenses 4:6. 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6, Biblia amplificada de fe. 6. No se angustien, ni preocupen, ni estén ansiosos por nada, sino más bien presenten sus peticiones a Dios en cualquier circunstancia, que tengan, mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Mantengamos firmes dando gracias a Dios sabiendo que Dios ha recibido las peticiones que le hemos hecho y que ya nos concedió lo que le hemos pedido. Si funcionó con Abraham también.